Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar por fin con la física de 11 con el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio debe tener tres elementos esenciales. ¿Cuáles son? El primero, que sea periódico. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado con el movimiento circular uniforme, donde nosotros decíamos que hallábamos el periodo, cogíamos el tiempo y lo dividíamos por el número de vueltas? Ejemplos: el movimiento de la Tierra, 365.25 días para darle una vuelta completa. Ejemplo: el movimiento del segundero en el reloj. Se gasta 60 segundos en dar una vuelta. ¿Listo? Eso es a lo que se llama periódico. La segunda era que tenga fuerza recuperadora. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros íbamos por allá al parque y nos montábamos en los columpios y cuando éramos chiquitines la mamá nos tenía que impulsar, ¿cierto? Pero cuando nosotros aprendimos, nosotros nos íbamos hasta allá, nos impulsábamos y hacíamos esto. Entonces, esa fuerza que lo lleva a uno y lo trae se llama fuerza recuperadora. Y el tercero, que la trayectoria sea una onda. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que sea una onda? Entonces, cojo una pitica, la amarro, coloco aquí una bolita llena de tinta, le abro un huequito y la pongo a oscilar. Entonces ya empieza a hacer esto y aquí abajo quedaría una línea recta. Pero si yo me muevo, entonces ella no deja la línea recta, sino que deja este dibujito. Y eso es una trayectoria en forma de onda. Entonces ya tenemos los tres elementos. ¿Qué ejemplos hay de movimiento ondulatorio? Está el péndulo y el resorte, ¿cierto? El movimiento de las máquinas de coser, también. Cuando la persona está cosiendo, la aguja sube y baja y tiene la misma frecuencia de oscilación. Todo lo que tenga frecuencia de oscilación está hablándose de movimiento ondulatorio. Entonces, empecemos con el péndulo. Entonces, ahora sí ya lo dibujo más grandecito. Tenemos aquí el techo, cogemos una pitica, amarramos una masa, listo. En este momento la tenemos quietica, entonces decimos que estamos con el punto de equilibrio. Listo. Sacamos esto aquí a este ladito, ¿cierto? De aquí a aquí hay una distancia. Esa distancia que se formó ahí se llama elongación. Si yo la saco hasta más lejitos, la bolita, hasta donde podemos ser la máxima elongación, de aquí a lo que es aquí, entonces a eso se le llama amplitud. Repasamos, ¿qué elementos llevo del movimiento de ese péndulo? Llevo el primero, que es el punto de equilibrio. El segundo, que era sacarlo, entonces la elongación. Sacar esta bolita hasta aquí o hasta aquí, pero cuando esa elongación es la máxima, ¿cierto? Se llama amplitud. Entonces la amplitud es la máxima elongación. Esto. Hasta el momento tenemos eso. Cuando yo saco acá y esto sale y se va hasta el otro lado y vuelve, ha cumplido un ciclo completo y entonces hablamos que tiene lo que ya sabemos, periodo, donde vamos a contar el tiempo y el número de oscilaciones. ¿Listo? También hay frecuencia. Ustedes recuerdan que frecuencia es lo inverso, entonces es el número de oscilaciones sobre el tiempo. Pero básicamente nos interesa más el periodo. ¿Qué nos interesa saber? Que este movimiento va a obedecer a un famoso triangulito que nosotros teníamos el año pasado, que era el movimiento uniforme, donde veíamos que aquí estaba el espacio, aquí estaba la velocidad y aquí estaba el tiempo. Aquí va a pasar igual. Entonces, el espacio lo vamos a llamar X,
Velocidad siempre con velocidad y el tiempo con tiempo y en segundos, por favor. Ustedes recuerden que el tiempo siempre, el ideal es tenerlo en segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el punto de equilibrio debe pasar algo con la elongación, debe pasar algo con la velocidad y debe pasar algo con la aceleración, porque es que fuera de ser un movimiento uniforme, también es un movimiento uniformemente acelerado. Y aquí en estos puntos que tengo, que son de la bolita, llega y se devuelve, a esos puntos se les llama de retorno. También va a pasar algo con X, con la velocidad y con la aceleración. Entonces, X, velocidad y aceleración. ¿Qué va a pasar? Miremoslo. Cuando yo arranco acá, ¿cierto? La elongación es la máxima, entonces no he arrancado, entonces la velocidad es cero y la aceleración es cero, pero estas dos manejan sentidos contrarios. El sentido es contrario. Mientras una estaría viéndose a la derecha, la otra la estaríamos viendo hacia la izquierda. Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. En este punto, máxima la elongación, la velocidad es cerito, la aceleración es cerito, pero con sentidos que contrarios, las miramos así. ¿Ya? Y en el punto de equilibrio, entonces, la elongación debe valer a cero, pero tanto la velocidad como la aceleración están en su máximo valor y volvemos a decir lo mismo, en sentidos contrarios. ¿Por qué vamos a ver eso en sentidos contrarios? Porque entonces nos venimos aquí, vamos a formar algo que le encanta a ustedes, que son las gráficas. Entonces, el eje vertical, el horizontal. Y recordemos una cosa, cuando esta bolita hace el recorrido para cumplir un periodo, lo hace en 4 momentos. Hasta aquí sería el primero, ¿cierto? Cuando pasa de aquí a aquí, sería el segundo, y cuando se devuelve hasta el punto de equilibrio el tercero, y cuando vuelve al punto de retorno donde salió el cuarto. Entonces por eso voy a hacer eso aquí igualito. El del primero, el del segundo, el del tercero y el del cuarto. Estoy manejando 3 cuadritos aquí para que esto. Entonces el primer cuarto, el segundo cuarto, entonces es un medio, porque acuérdese que 2 cuartos es igual a un medio, si uno simplifica. El tercer cuarto, y cuando yo tengo 4 cuartos, pues es 1. Entonces el periodo, porque aquí estamos hablando de periodo medido en segundos. Aquí que vamos a colocar la amplitud. Va a escribir todo el nombre, pero solamente se va a escribir la amplitud. Y tomemos 3 rayitas para arriba, 3 para abajo y empezamos. ¿Qué pasa si me devuelvo en mi dibujito? Porque es que voy a mirar por qué la trayectoria es una onda. Resulta que cuando yo tengo acá en este punto, voy a dejarlo que empiece a moverse. ¿Qué le pasa a la elongación? A medida que me acerco al punto de equilibrio va disminuyendo. Entonces comenzó con la máxima y empezó a disminuir, y cuando pasó por este, que es el punto de equilibrio, era cero. Continúa porque ya no frena en seco y se va hasta el otro lado y empieza a aumentar, pero en el otro sentido, y por eso es que se va a ir aquí. ¿Listo? Cuando frena, ¿cierto? Se devuelve y empieza a perder en cero y llega aquí. Y cuando pasa y vuelve al punto de donde arrancó, llegó a su máxima elongación. Entonces, este dibujito que acabo de hacer es lo que vamos a llamar nosotros la gráfica de la elongación. Y ustedes observan que es la gráfica de una onda. Si yo la continúo, por eso es que el movimiento ondulatorio es de trayectoria ondulatoria. Nos vamos con velocidad. Entonces, volvemos aquí. ¿Qué velocidad tenemos? Cero. Vamos a arrancar, entonces es cerito. ¿Qué pasa con la velocidad? A medida que se mueve acá hasta el punto de equilibrio, empieza a ganar, pero en el sentido contrario a la elongación, entonces viene. ¿Listo? Cuando llega aquí, está en su máximo valor, y cuando pasa hacia allá, empieza a reducir hasta que llega a cero. Entonces empieza a reducir, llega a cero. Frena y se devuelve. Entonces se me va a ir en el otro sentido. Listo, viene y está aquí. Y aquí empieza a perder, ¿cierto? Hasta llegar a el famosísimo cero. Si ustedes observan aquí,
También es una onda que si yo la continuara, pues se vería lo más de fabulostica aquí. ¿Sí? ¿Ya? Esta, entonces, es la de la velocidad. El comportamiento de la velocidad en el movimiento armónico simple. Y vamos a ver la de la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? Estamos aquí en el punto, vamos a arrancar 0. Pero como dijimos que ya las dos son contrarias, entonces mientras esta aumentaba en el sentido de la parte de arriba de la gráfica, la otra aumenta en el otro sentido. Ambas están aumentando pero en sentidos contrarios. Aumenta la máxima, pasa hacia allá, empieza a disminuir, llega a 0, se devuelve y entonces está aumentando en el sentido contrario que lo hace la velocidad. Y si ustedes observan, acabamos de hacer la gráfica del comportamiento de la aceleración. Para que se acuerden, se formaron unas gafitas. Velocidad arriba, aceleración abajo en el primer media vuelta, y en la otra cambian, porque ya son. ¿Qué vieron? Ondas. Entonces, comprobado que el movimiento pendular pertenece al movimiento armónico simple y pertenece a lo que sabemos que es el movimiento ondulatorio. ¿Qué hace falta? Lo que les encanta a los estudiantes, las ecuaciones. Lo veremos en el próximo video. Gracias.